Bueno, buenos días. Me alegro que estéis aquí. Yo soy Mónica Torres, como os dijo Carmen, y llevo ya mucho tiempo especializada en esto de la menopausia. Y bueno, espero que les voy a dar primero una presentación relativamente corta, 15 minutillos, y luego pues preguntas, ¿vale? Aquí lo más importante es que compartamos, ¿vale? Es un espacio pues privado entre mujeres para poder compartir, ¿vale? Empezamos un poco, ¿vale? Con los síntomas típicos de esta etapa. Yo tengo una página en Facebook y a través de ella me contactan muchas mujeres con sus síntomas, ¿no? Esta es una cita de una de ellas: no me encuentro fatal, con sofocos, cambios de humor, mucha ansiedad, sequedad vaginal, ¿no? Todos los típicos, ¿no? ¿Y qué me está pasando? La pregunta típica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para contestar esa pregunta de qué me está pasando, lo primero que tenemos que saber es qué son las hormonas, porque es por las hormonas que nos encontramos mal durante la menopausia. Entonces, las hormonas son pues unas pequeñas partículas que están dentro de nuestro cuerpo, moléculas, que son mensajeras, son las encargadas de que nuestros órganos se comuniquen, tanto el cerebro con nuestros ovarios, los ovarios con el cerebro y otros órganos también. Y son llaves que abren puertas. Entonces, ¿qué pasa cuando esa hormona pequeñita llega a un órgano, llega al ovario y encuentra una célula del ovario y quiere entrar para transmitir su mensaje? Pues la hormona es como una llave y encaja perfectamente en un receptor de la célula para poder entrar y transmitir el mensaje. Si no hay esa llave y no hay esa puerta que tienen que coincidir, pues no se transmite el mensaje. Entonces, bueno, durante la menopausia la principal hormona que nos hace falta es el estrógeno. Y pues aquí los voy a hablar de... Normalmente, durante el desarrollo de nuestra vida, el estrógeno es importante para muchos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, durante el desarrollo de la adolescencia, pues para el crecimiento de las mamas, es importante para la salud cerebral, para la salud ósea, para que los huesos estén fuertes, es importante para el correcto funcionamiento del hígado, del útero y la vagina, por supuesto, y también del suelo pélvico, ¿no? Todo lo que es encargado de la retención de orina. Entonces, para entender lo que nos pasa durante la menopausia, vamos a primero explicar brevemente lo que es un ciclo normal. ¿Vale? Entonces, arriba tenéis la FSH, que es la hormona que produce el cerebro para comunicarse con el ovario. Folículo estimulante, estimula el folículo, estimula la ovulación, ¿vale? Entonces, empieza un poco en los primeros días del ciclo a aumentar. Y si veis aquí donde pone hormonas ováricas, ¿no? Entonces esta es la respuesta. El cerebro le dice al ovario que tiene que ovular y el ovario comienza a producir estrógeno. Si os dais cuenta, entre el día 7 y el 14, más o menos, es cuando el ovario comienza a producir estrógeno para hacer el colchoncito, ¿no? Que es donde se anidaría el bebé si es que hay fecundación, ¿no? Y luego cuando ya va terminando el ciclo, pues eso baja. Y nos viene la regla. Entonces, cuando llegamos ya a los años, a partir de 35, 40 y pocos, pues empieza lo que es la perimenopausia. ¿Qué quiere decir? Que nos sigue bajando la regla y aparentemente todo está normal, pero ya comenzamos con algunos síntomas, ¿no? Como puede ser a lo mejor ansiedad, o algún ciclo irregular, que te viene un mes y 2 meses no. Puede durar de 2 a 14 años, o sea, puede ser rápido, te puede venir la menopausia enseguida, o puedes estar con síntomas raros o ciclos irregulares pues durante muchos años, hasta que ya viene lo que es la menopausia en verdad, ¿no? Entonces, la verdadera menopausia, o lo que los médicos consideran menopausia, es cuando ya estás 12 meses enteros, un año entero, sin regla. Y por supuesto cada mujer es diferente, ¿no? La duración puede depender de muchos factores. Entonces aquí os voy a explicar qué pasa durante la menopausia, ¿vale? Entonces si veis aquí arriba, la FSH normal, ¿vale? Y luego la FSH en la menopausia. ¿Qué le pasa al cerebro? Que como no hay ovulación, pues se vuelve loco y comienza a producir mucha FSH, como diciendo, venga, ovula, venga,
más, y el ovario no puede ovular, porque ya no tiene óvulos. Entonces la FSH te da alta en la analítica, por ejemplo, ¿no? El estrógeno normal, pues es ese, y lo que pasa en la menopausia, pues pueden ser dos cosas. Pues el caso 1, ¿no? Que es este aquí, de aquí, que este es el óvulo, ¿vale? Entonces el cerebro comienza a producir mucha FSH y como todavía nos quedan algunos, pues, pero están medio flojillos, pues comienzan a desarrollar, pero muy lentamente. Entonces, lo que pasa es que ovulas, pero en lugar de ovular al día 14, pues ovulas en el día 20, ¿vale? Sí se produce aumento de estrógeno y hay más sangrado, porque ha habido más tiempo para aumentar ese colchón. En el caso número 2, pues es al contrario. Por más que el cerebro intenta estimular el ovario, pues no lo logra. Y entonces no hay ovulación, por lo tanto, pues ciclo sin sangrado. Y así podemos estar. A lo mejor un ciclo con sangrado, un ciclo con mucho sangrado, otro ciclo normal, y así estar pues mucho tiempo. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Esto es una lista resumida, ¿vale? Porque hay muchísimos síntomas y algunas cosas raras que le pasan a muy poquitas mujeres y que pueden ser también por la menopausia. Pues los típicos, ¿no? Sofocos, sudores nocturnos, cansancio, dolores articulares, osteoporosis, eso ya a largo plazo, digamos. Ansiedad, cambios de humor, aumento de peso, pues problemas vaginales, pérdida de apetito sexual, bueno, los periodos irregulares. Y los que están en azul o en rojo son los que perduran durante el tiempo, ¿no? Porque pues, muchas veces los sofocos, por ejemplo, estamos 2 o 3 años con sofocos y luego se van. Igual la ansiedad, pero hay síntomas que perduran ya para el resto de nuestras vidas, como puede ser la osteoporosis y los problemas vaginales, de apetito sexual y problemas de suelo pélvico también que ya van a continuar, ¿vale? Entonces, ¿cómo diagnostica el médico la menopausia? Pues uno se siente mal, pues va al médico y te hace una analítica. Normalmente lo que los médicos evalúan es la FSH, esta hormona que es la que produce el cerebro, y el estrógeno, ¿vale? El indicador es si tienes el FSH muy alta y el estrógeno muy bajo, pues es indicador de que estás con la menopausia, ¿vale? Pero hay un problema con las analíticas, y es que normalmente el médico solo te hace una analítica. Y entonces les voy a explicar aquí con un gráfico, ¿vale? Esta es una analítica que me hicieron a mí, porque yo empecé con menopausia precoz a los 38 años, ¿vale? Y estuve varios años así, como que sí que no. Entonces, si veis aquí, 20 de marzo de 2014, la FSH la tengo muy alta, la tengo en 139, cuando lo normal es pues alrededor de muy poquito, 10 como mucho, ¿vale? Entonces lo tengo en 139 y el estrógeno está en menos de 5. Cuando lo normal pues es en los cientos. Esto es en marzo. Claro, yo me encontraba fatal, entonces el médico rápidamente me dijo, no, ya estás con la menopausia y ahora lo que necesitas es hormonas. Y entonces me mandó las hormonas súper fuertes y yo comencé a sangrar muchísimo. Y en junio de ese mismo año, o sea, marzo, abril, mayo, junio, solo 3 meses después, mirad mis analíticas. FSH, normal prácticamente, 13. Estradiol, 280, normal también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va al médico con síntomas y el médico te hace una analítica, pues a lo mejor es el mes que estás bien y te va a decir, vete a tu casa, estás loca, porque literalmente te dicen, ¿no? O sea, no te pasa nada. O lo que va a pasar es que te va a ver unas hormonas mal y te va a decir menopausia, hormonas. A ver, un momentito, ¿no? O sea, tomémoslo con calma y por lo menos pidamos un par de analíticas para asegurarnos bien de que eso es algo que ya se perdura en el tiempo y no es, y no estamos en la perimenopausia, que es eso, que es un mes bien, 2 meses mal, 3 meses bien, 4 meses mal, ¿no? Entonces, bueno, a tener en cuenta cuando tenemos desarreglos de la regla. No siempre es por la menopausia. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, nos pueden dar desarreglos en la regla, ¿no? El hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿vale? Luego, la prolactina también es otra hormona que es la que producen las mamas cuando
cuando tenemos un bebé y hay que darle de lactar, pero es una hormona que se produce en el cuerpo normalmente también. Entonces, si los niveles de prolactina están alterados, también podemos tener alteraciones en el ciclo, ¿vale? Y luego, pues, cosas que nos pasan en nuestra vida. Por ejemplo, un estrés grande puede hacer que nuestro ciclo se altere, o, por ejemplo, si aumentamos mucho de peso rápidamente, o si perdemos mucho peso se nos puede quitar la menstruación, ¿vale? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno tiene desarreglos. La visita al médico. Es importantísimo que cuando uno comienza a tener desarreglos, síntomas, acudir al médico. Es increíble, pero muchísimas mujeres no acudimos al médico. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, es importante, ¿vale? Es importante acudir al médico. Ahora, el problema es que muchas veces el médico pues, no nos hace mucho caso. A través de esta página que tengo yo en Facebook, he hecho encuestas, ¿vale? A mujeres, por ejemplo, preguntándole, ¿has ido al médico? Y si has ido al médico, ¿te ha demandado algo? Y muchísimas, alrededor del 50%, se queja de que el médico le dice, no, esto es lo normal, y hay que aguantarse y vayas a su casa. No te da ninguna solución, ninguna alternativa, ni nada, ¿no? Entonces, hay que ir preparada a la visita al médico, con información, ¿no? Y también con mucha autoestima y mucho coraje de pedir, de exigir, ¿no? Que se nos haga caso. Ahora hablamos más de ese tema si queréis. Vale, pues tratamientos. ¿Cuándo empezar? Normalmente los médicos, cuando uno va, te dicen, no, hay que estar 12 meses sin regla para poderte mandar algo. Y a veces uno está sufriendo muchísimo. Muchísimos sofocos, uno no puede dormir, ¿no? Y el médico, aguántate, hasta que no cumplas 12 meses sin regla yo no te puedo mandar nada. Pues no es verdad, hay varios tratamientos que se pueden dar antes de los 12 meses, ¿vale? Para regular el ciclo. Y bueno, si ya uno lleva, eso es cuando uno empieza, pero si ya llevas muchos años con la menopausia y de pronto quieres, por ejemplo, me han diagnosticado osteoporosis. Hace 6 años que se me fue la regla y me han diagnosticado osteoporosis. ¿Puedo tomar hormonas? Cuidado, también, ¿vale? O sea, las hormonas y los tratamientos dependen también mucho de si has empezado hace poco, si la llevas mucho tiempo, etc. ¿Vale? La terapia hormonal, ¿vale? Es la terapia más común o lo que se conoce más, ¿vale? Para tratar los síntomas de la menopausia. Empezó en los años 70 dándole a las mujeres en Estados Unidos estrógeno derivado de caballo, porque todavía no se había hecho el estrógeno, digamos, humano, que es lo que se prescribe ahora. Pero funcionó muy bien durante muchísimos años y no se cuestionó, digamos, sus efectos secundarios ni nada. En los años 2000 se hizo un estudio muy grande en Estados Unidos también de muchísimas mujeres, miles de mujeres, y se comparó un poco entre las mujeres que tomaban hormonas y las que no tomaban hormonas, qué efectos secundarios tenían, etc. El estudio no es perfecto porque, por ejemplo, no acotó a las mujeres por edades, ¿no? No es lo mismo tomar hormonas nada más empezar la menopausia que después de haber estado 10 años con la menopausia, ¿no? Los síntomas secundarios son distintos, ¿no? Entonces este estudio no valoró esa parte, por ejemplo, ¿no? Se siguen haciendo muchos estudios y lo que se ha encontrado es que la terapia hormonal tiene muchos beneficios, con lo que es, te quita los síntomas prácticamente, no todos, pero te ayuda muchísimo, ¿vale? En los síntomas. Disminuye el riesgo de osteoporosis y de cáncer colorectal. Pero se ha visto que aumenta ligeramente el riesgo relativo de cáncer de mama, ¿vale? Riesgo relativo lo pongo aquí porque, por ejemplo, en este estudio pusieron, ¿no? 26% probabilidad más de cáncer de mama, y a lo mejor eso asusta, ¿no? Y dices, ¡oh, 26%! Pero a la hora que ves los números, los datos reales, por ejemplo, el riesgo absoluto fue 30 versus 38 mujeres de 10.000. Entonces ya ves los datos, los números reales, y dices, pues no es para tanto, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien los estudios y saber exactamente, valorar con el médico las opciones. Por supuesto, si uno ha tenido antecedentes de cáncer, pues no se recomienda, ¿no? Pero si no los has tenido, no hay que asustarse tampoco mucho por este tema, ¿vale? Pues es muy importante discutir con el médico.
Tratamientos alternativos los hay muchos. Los hay farmacéuticos y los hay naturales, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, para lo que es los sofocos, si has tenido cáncer o tienes riesgo por tu madre, qué sé yo, pues a lo mejor no quieres tomar terapia hormonal, hay fármacos que se dan para tratar los sofocos, que a veces son insoportables, ¿no? Por ejemplo, la paroxetina. Estos son ejemplos. Y luego, por ejemplo, para temas de depresión o ansiedad, también hay fármacos específicos para eso que no tienen nada que ver con hormonas. Y para los problemas vaginales, si uno no quiere ponerse hormonas, pues también hay humectantes, ¿no? Lubricantes que no son hormonales. Y hay otras técnicas como son el láser de reconstrucción vaginal o los probióticos, que si quieren luego hablamos más en profundidad, ¿vale? Entonces, y luego pues también están los fármacos o las terapias alternativas o naturales, que les llaman. Y aquí pues he hecho una tabla, a través de mis estudios pues yo leo muchos artículos científicos y lo que intento es discernir efectivamente, ¿hay evidencia científica de que el aceite de onagra o la soja funcione? ¿O simplemente es un placebo o es algo que no? Entonces yo me meto mucho en eso porque me interesa comunicar a las mujeres esa información para que no caigamos en manos de gente que nos quiere vender cosas o terapias milagrosas y sacarnos el dinero por gusto. Entonces, por ejemplo, el aceite de onagra, que inclusive algún médico me lo ha recomendado, tómate aceite de onagra que te va muy bien, pues hay un solo estudio serio, ¿vale? Y no demuestra efectividad, ¿vale? Y por otro lado también puede tener efectos secundarios, que a veces uno piensa que porque es natural o viene de una planta, ya no hay efectos secundarios, cuando no es así. Muchas veces puede haber efectos secundarios, porque la planta también tiene otros químicos ahí y muchas veces ni siquiera están estudiados, porque los productos farmacéuticos pasan 10 años con muchas pruebas clínicas y los productos naturales de la farmacia, por ejemplo, del herbolario, no pasan por esas pruebas. Y a veces nos dan gato por liebre, hay que tener cuidado, ¿no? Por otro lado, la soja y los fitoestrógenos sí se ha comprobado que tiene, por ejemplo, que disminuye la osteoporosis. No es tan bueno con los síntomas, pero puede ayudar en temas de osteoporosis. Lo mejor es ingerir la soja, digamos, como alimento. Pero bueno, también se puede comprar, en la farmacia se puede comprar suplementos, qué sé yo, siempre mirando o preguntando a la farmacéutica que tenga isoflavonas. Estas isoflavonas, genisteína y daiceína, porque muchas veces nos venden la soja, no, son pastillas de soja, pero no, lo que hace bien para la menopausia son las isoflavonas. Entonces hay que ver qué porcentaje de isoflavona tiene la pastilla que nos están intentando vender, ¿vale? Pues otras cosas, por ejemplo la acupuntura, no se ha visto que tenga ningún efecto científicamente probado. La vitamina E, por ejemplo, solo un estudio mostró que disminuye los sofocos, pero solo uno menos al día. O sea, un sofoco menos al día. Y por otro lado, si uno toma demasiada vitamina E, tienes un 13% más de riesgo de infarto. Porque te ayuda a la coagulación de la sangre, la vitamina E. Entonces tienes más riesgo de que haya un coágulo y que tengas un infarto. Si uno toma grandes cantidades, no hablo de la alimentación, ¿no? Si uno se suplementa con 5 pastillas de vitamina E al día, pues no. Bueno, pues cuidado con eso, ¿vale? Con los productos engañosos. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo son las terapias de relajación, ¿no? Para todo lo que es sofocos, ansiedad, pues yoga, mindfulness. Y no hay que gastarse dinero. Muchas veces, pues viendo vídeos en YouTube, hay vídeos de mindfulness, vídeos de yoga, ¿no? Que uno puede practicar en casa. Y te ayuda mucho si uno se habitúa a esas técnicas 2 o 3 veces al día, 5 minutos de respirar, de estar presente en el momento, te puede ayudar muchísimo a controlar la ansiedad y a controlar los sofocos, porque los sofocos, cuanto más ansiedad, más sofocos. Y pues terapia en grupo, como vamos a hacer ahora, ayuda mucho también. ¿Vale? Cuidados durante esta etapa, pues hay que cuidar nuestra alimentación, nuestro peso, que siempre con las hormonas pues uno tiende a aumentar de peso. Hay que cuidar mucho la alimentación, el peso, hacer el deporte. Todo eso nos ayuda a disminuir los síntomas y a mantener una salud cardiovascular saludable durante la menopausia y también para la osteoporosis viene muy bien el ejercicio. Si fumamos, dejar de fumar, porque el fumar aumenta los síntomas, aumenta la osteoporosis.
Beber también, o sea, no hablo de una cervecita a la semana, digo, si uno bebe mucho, pues también puede tener efectos sobre la osteoporosis, etc. Chequeos anuales por el ginecólogo, es difícil, porque es difícil que aquí te manden al ginecólogo, hay que exigirlo, pero hay que intentarlo, sobre todo si uno toma hormonas, pues que te miren, ¿no? Que te chequee el ginecólogo anualmente o cada 2 años como mucho, mamografías también. Y bueno, y un poquito de mi historia. Yo empecé una menopausia precoz con 38 años, ya tengo 43, o sea que voy como 5 años. Y me di cuenta de la falta de información que hay, ¿no? O sea, de cuando vas al médico no te explican por lo que estás pasando, los centros de salud no tienen, por ejemplo, taller de lactancia, ¿no? Taller de embarazo y cosas así, pero taller de menopausia no existe, ¿no? Las mujeres estamos totalmente desinformadas. Y pues como yo soy bióloga, decidí crear un blog, una página en Facebook, una página web, etc. He escrito un libro también sobre la menopausia y bueno, intento llegar a las mujeres